Bueno, buenas noches. A continuación le vamos a hacer una breve explicación de lo que es nuestro proyecto, el cual está conformado por Alan Mercado, Ochoa, Glenis Urbina, Yurani Pérez, Indira García y quien les habla, Marjorie Torres. Bueno, nuestro título del proyecto es Aumento de casos de violencia de género en la cuarentena. Bueno, como todos sabemos, en el estado de emergencia que vive pues nuestro país por cuenta de la pandemia mundial, a lo que hace referencia al coronavirus, pues se siente en todos los ámbitos. Y el tema del ámbito de la violencia de género no es una excepción. Sabemos que para nadie es un secreto pues que los casos de violencia intrafamiliar se han elevado en estos tiempos de pandemia, según lo ha manifestado el gobierno nacional. En el marco de nuestra investigación, pues queremos precisar que la Oficina de la Mujer del Distrito de Cartagena ha registrado pues el incremento de casos de violencia contra la mujer e incluso han habido varios asesinatos. Cabe resaltar pues que se han fortalecido las rutas de atención con las comisarías pues para recibir estas denuncias y han trabajado de la mano con la ONU Mujeres. Esto con el fin de brindarle a las mujeres pues que no tengan acceso a los canales virtuales para que de este modo puedan ellas poner en conocimiento su situación con los entes encargados. A continuación, mi compañera Glenny le va a seguir tratando el tema. Bueno, ampliando un poco más respecto a lo que dice mi compañera Marjorie sobre el aumento de los casos de violencia de género en cuarentena que hemos vivido, pues eso ha tenido un impacto en estas cuarentenas, en el COVID-19. Es el caso de la violencia contra las mujeres en la ciudad de Cartagena, específicamente lo voy a hablar sobre la ciudad de Cartagena. Esto ha tenido un incremento muy alto a nivel de, con la convivencia de los compañeros, que han habido mucho maltrato físico, verbales. Esto ha llevado con consecuencias a problemas grandísimos que han llegado a recurrir a muchas entidades estatales, como son las empresas del gobierno, las empresas también privadas respecto a todas estas violencias que estamos viviendo, sobre todo de las mujeres, que ha tenido un impacto muy grande, y a raíz de esta pandemia, pues esto se ha expandido porque no hay tolerancia de uno con el otro, y pues esto es lo que ha reflejado nuestra pandemia al respecto a nivel de la convivencia entre parejas. Pues a continuación pasa a mi compañero a explicarle un poquito más sobre este tema. Muchas gracias. Muy buenas noches, siguiendo con la temática que están exponiendo los compañeros en cuanto a nuestro proyecto de la violencia de género en tiempos de pandemia durante la cuarentena del COVID-19. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis de la matriz de involucrados en cuanto a nuestro proyecto y encontramos unos ítems muy interesantes que son los involucrados, los interesados, los beneficiarios, los afectados, los indiferentes, los opositores y el impacto que tiene este proyecto en la población. Encontramos en una primera población que es muy importante, y yo diría de una de las más afectadas durante esta pandemia con este tema de la violencia intrafamiliar, que son las mujeres.
que son interesadas, pues lógicamente las mujeres son las principales interesadas en estos tipos de proyectos y guardan gran expectativa en cuanto a su aplicación. Encontramos que son beneficiarias porque los resultados de este proyecto van a impactar directamente en esta población como lo son las mujeres. Los afectados, por ser las primeras receptoras de este tipo de violencia, no son indiferentes porque es un problema que las afecta directamente, no presentan oposición alguna y el impacto de este proyecto es que busca o logra generar una perspectiva positiva en cuanto a la población de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Seguidamente encontramos que los hombres, como los principales causantes de esta violencia intrafamiliar, por estar plenamente involucrados en muchos de los casos que hemos analizado, tienen cierto interés también dentro de este proyecto, pues hacen parte directa de la problemática. Encontramos que son beneficiarios de cierta manera porque la finalidad de este proyecto es intentar o buscar mejorar la convivencia entre las personas dentro de una familia, especial entre los sexos opuestos, entre las mujeres y los hombres, para delimitar un poco esta violencia. En cuanto a los afectados, encontramos que la conducta de violencia de género tiene, como todos sabemos, unos alcances y unos reproches no solo a nivel social, sino a nivel penal, porque estas conductas muchas veces terminan en un proceso penal y en una sanción en contra de los principales actores, que son los hombres. Que si son indiferentes, podemos pues claramente denotar que no lo son, cuanto los hombres hacen parte activa de esta problemática y de este proyecto. Que son opositores, no encontramos que son opositores al mismo, pues por la misma naturaleza del proyecto hacen parte activa del mismo y no podrían ser opositores. Y que en cuanto al impacto, pues el impacto, al igual que de las mujeres, entre los hombres también es un impacto a nivel alto en cuanto la población en general víctima de violencia intrafamiliar durante la pandemia de COVID-19, vemos que los hombres están inmersos en ese tipo de actuaciones. Encontramos a los niños, como ustedes saben, son plenamente interesados en este proyecto y se diría que son la base central de toda esta problemática, pues en muchas familias donde tienen niños, llámense hijos o familiares, son los principales afectados o testigos de esta violencia intrafamiliar. Encontramos también que son beneficiarios, lógicamente, pues aparte de que estos niños son sujetos de especial protección constitucional y jurídica, también vemos que se les debe de garantizar todos sus derechos y propender porque esta violencia intrafamiliar no se expanda en el seno de sus hogares. Encontramos que son afectados, como ya lo expliqué anteriormente, no podríamos negar esta afectación a los niños, no tanto en su integridad física, también en la integridad psicológica, pues van creando este tipo de conductas por lo que ellos les toca muchas veces presenciar y esto a mediano y a corto plazo tiene repercusión en el desarrollo de estos niños. Que son opositores, no son opositores, tampoco son indiferentes por tener esa conexión directa con la problemática y lo que se busca o el impacto que puede generar este proyecto en los niños es hacer énfasis de una manera irrenunciable a la autogestión de políticas públicas encaminadas a la materialización de una buena aplicación de este tipo de proyectos en la comunidad. Encontramos también otro ítem en cuanto a las entidades, el cual claramente nos indica que tanto las entidades del sector público como el sector privado tienen una misión fundamental en cuanto a la prevención de la violencia intrafamiliar y más aún en estos tiempos de la pandemia COVID-19, pues se incrementan notablemente los casos donde muchas mujeres, la mayoría de ellos, son víctimas de estas actuaciones de violencia intrafamiliar.
pues muchas de las personas, o la mayoría en todos los casos, una vez se originan o se perfeccionan estas actitudes o estas actuaciones de violencia intrafamiliar, acuden en búsqueda de ayuda, ya sea entidades públicas, entidades privadas, ante una posible solución o en búsqueda de una guía que les pueda ayudar a solucionar su problemática. Encontramos que son opositores, no son opositores, que son indiferentes, tampoco son indiferentes, y que el impacto que debe generar dentro de las entidades, tanto públicas como privadas, este tipo de proyectos nos lleva a pensar de que como entidades que son, necesitan de promover o necesitan de establecer un impacto positivo en las comunidades con la aplicación de estas políticas, ya sean públicas o privadas, en cuanto a la prevención de la violencia intrafamiliar, específicamente durante esta pandemia de COVID-19. Muchas gracias. Seguimos con otro compañero. Bueno, buenas noches. En esta ocasión vamos a seguir hablando, relacionando y explicando el árbol de problemas. No sin antes mencionar que el árbol de problemas busca relacionar a partir de un problema central una relación de causas y efectos. Teniendo en cuenta lo anterior, voy a hablarles de los efectos. ¿Y qué quiere decir los efectos? Problemas que le suceden. Entonces, de aquí se desprende un problema de maltrato físico y psicológico. ¿Por qué? Porque estas mujeres que están viviendo esta situación son maltratadas físicamente y además tienen un maltrato psicológico, que quizás este maltrato psicológico es peor que el propio maltrato físico. Y eso, después de esto tenemos otro efecto, como es la desintegración de los hogares. ¿Por qué? Porque luego de que ocurren estos hechos, la mayoría de los hogares pues se desintegran mucho por parte de la mujer, por iniciativa de la mujer que sale huyendo para evitar quizás un daño más grave, un asesinato, salen huyendo para proteger su vida. Y entonces ocurre esta desintegración, tanto de los hijos también, muchas veces los niños como han sido afectados también, llegan hasta hogares de paso. Entonces, ese es otro de los efectos. También tenemos el efecto de la muerte, porque si tenemos en cuenta la situación de la ciudad de Cartagena, que han habido 3 asesinatos hasta mayo, valga la aclaración, no sabemos de pronto si hasta al último reporte, hasta octubre, de lo que va corrido del mes, hayan habido más casos de asesinato. Entonces, uno de estos efectos es la muerte y es algo grave, traumático, que es lo que precisamente queremos evitar y lo que quieren evitar las organizaciones y las entidades de control, que no se llegue hasta esta instancia, hasta este efecto. Y también tenemos las denuncias penales, pues la mayoría de las mujeres alcanzan a hacer las denuncias y el resto se deja en manos de la justicia de este país. Por otra parte, tenemos las causas, que la dejo con mi otra compañera. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches. Como estaba explicando mi compañera, la convivencia se ha hecho muy difícil y los aumentos de denuncias por maltrato físico intrafamiliar han aumentado considerablemente. Podemos notar en estas causas que han llevado esto a convivencia difícil. Sabemos que estar en confinamiento en un área limitada, en este caso la vivienda, con un número de personas ajenas a nosotros, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se han vuelto difíciles por aspectos psicológicos, por una interrupción abrupta en la rutina y también por el miedo al cuidado de la salud. También eso conlleva a una irritación, a mayor estrés, que se desaten constantes discusiones, siendo mayormente el objeto como víctima la mujer. La mujer normalmente ha sido objeto de maltrato por la siguiente razón, porque ha sido en la figura del hogar la persona que monetariamente aporta menos, pero esto es debido a que las mujeres son más propensas a quedar embarazadas, a dejar la educación o a recibir discriminación incluso cuando están en pro de buscar una carrera. También se les inculca a las mujeres que ellas deben ser las que cuidan a los hijos, las que deben quedarse en casa y las que son responsables al mismo tiempo del mantenimiento del hogar, como es la limpieza, la cocina y las compras. La intolerancia en el hogar también se da, por ejemplo, en un roce o fricción constante entre la pareja o incluso entre los padres y los hijos. Esto se conlleva a una constante discusión donde hay una total carencia del respeto entre todas las partes. Normalmente se ha visto reiteradamente en los casos de denuncia por violencia que es normalmente la parte del hombre la que hace el papel de victimario y la mujer la parte de la víctima, incluyendo también a los hijos y esto desatando en denuncias y homicidios, siendo también los niños los principales afectados de esta situación. Muchas gracias. Como objetivos principales dentro de nuestro proyecto tenemos que hay que de alguna manera mitigar estos daños que pues ya se han expresado a lo largo de todo el proyecto, y hay que ofrecer una protección a las mujeres en los tiempos de pandemia, no solamente también en los tiempos de pandemia, sino después de la pandemia sigan sus efectos continuando. Lo que sucede es que hemos visto y hemos notado al desarrollar nuestro proyecto que los casos han aumentado de manera muy significativa en el transcurso de la pandemia mundial, y causa de ellos el encierro que se ha hecho encontrar con la realidad de muchas personas, y esto ha aumentado en gran manera. Entonces, para esto nosotros hemos planteado una intervención de las entidades estatales. ¿Cómo intervienen las entidades estatales? Hombre, las entidades estatales pueden intervenir de varias maneras. Una de las maneras en las cuales las entidades estatales pueden intervenir para mitigar los efectos que esta violencia ha generado dentro de los hogares es mediante las denuncias penales. Las denuncias se hacen y cuando se hagan las denuncias, digamos que los casos y posiblemente prevenga casos futuros. ¿Esto cómo se da? Implementando unas penas ejemplares, las cuales ya es prioridad de las entidades estatales que resuelvan dicho problema. Y garantizando una protección a las mujeres, es decir, una protección reforzada, ya que son sujetos, digamos, que están en un estado de mayor vulneración. También las entidades estatales pueden brindar para el maltrato psicológico un apoyo psicológico y moral a las víctimas pues que han sido sometidas a estos vejámenes psicológicos y a este tipo de humillaciones psicológicas. De igual manera, también proponemos una intervención del Estado y una intervención también de unas entidades que llamémoslo que sean particulares o privadas, las cuales puedan intervenir para la resolución de este conflicto del cual hemos tomado para nuestro proyecto. Dentro de estas proponemos programas de formación integral personal, creyendo que si la persona es formada integralmente,
puede tener una mayor desenvolvencia en la sociedad y por obvias razones dentro del hogar y dentro de la tolerancia en la convivencia familiar. También creemos que la formación académica es muy importante, ya que brinda oportunidades laborales para que las mujeres salgan adelante, y no solamente salgan adelante, sino que sean un aporte a la familia y un aporte a la alianza con su cónyuge, a una alianza familiar. No solamente se dé el caso, y quiero hacer un paréntesis aquí, entre que muchas veces creemos que porque la mujer no provee ciertas necesidades económicas a la casa, el hombre la violenta. Pero también dentro de nuestra investigación hemos analizado que también es viceversa. Hay hombres que explotan a las mujeres laboralmente, mandándolas a laborar, y ellos pues no aportando nada, y eso también es un tipo de violencia. Y por último proponemos la formación integral familiar, haciendo énfasis en familiar, porque para que este daño se mitigue, y no es una mentira, que es una cuestión solo del hombre, y no quiero restarle importancia a ello, sino que quiero hacer partícipe a todos los miembros de la familia de la problemática como tal. Quiero hacer partícipe a todos los miembros de la familia, porque pienso y pensamos como grupo que cuando una persona es violentada y otra persona observa ese tipo de violencia y calla ante ello, está siendo parte de la violencia también. Entonces proponemos una formación integral familiar, donde tanto padres como madres como hijos y todas las personas que hacen parte del entorno familiar, ya sea de las familias regulares o llamarlo de alguna manera, están conformadas con padres y madres sin otros miembros más, puedan participar y garantizar que la mujer no sea vulnerada más dentro del ambiente familiar. Damos muchas gracias a ustedes, compañeros. Esta es nuestra exposición, y muchas gracias y que tengan un buen día.